Y sin más, voy a dar la palabra a Juan Valero de Palma, que va a hablar de la estrategia de los regantes frente a la sequía y las inundaciones. Él es presidente de FENACORE y, por lo tanto, de regantes sabe mucho. Y además está especializado, es abogado, pero está especializado en derecho del agua. Puedes hablar aquí de pie como tú quieras. Al micro, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha encantado tu presentación porque yo creo que has dicho cifras y palabras muy claras. No sé si está preparada la presentación, pero bueno, efectivamente, la idea de esta tarde era hablar un poco del regadío y de las estrategias para hacer frente a la sequía. La verdad es que estamos en una situación muy complicada, ¿eh? Hay un escenario de emergencia en España y ese escenario de emergencia, de falta de agua, bueno, pues lo tenemos en grandes zonas de España. En este mapa se ve claramente. Las zonas que están en verde están bien porque son cuencas que tienen grandes embalses y que tienen embalses hiperanuales. El Duero, el Tajo, en el Júcar también es un río regulado. El Ebro no está totalmente regulado, pero bueno, pues tiene regulación. ¿Dónde están fundamentalmente los problemas? Bueno, pues es verdad que ha llovido poco y que se han generado muchos problemas en Cataluña, en el Guadalquivir, en el Guadiana, en la cabecera del Guadiana, en las cuencas mediterráneas andaluzas. Ahí ya está afectando, ya están entrando en emergencia zonas de la Marina Baja, el Palancia, el río Cenia. Bueno, ha empezado a llover ahora en los últimos meses, pero todavía no han llegado suficientes. Parece que va a llover en Andalucía ahora, pero todavía no ha llegado la lluvia, digamos, al este de España. Y lo que tenemos que hablar un poco es de cuáles son las causas de la sequía. Porque, como decía Ana presentando y ha dicho antes Manuel Pimentel, hay una verdadera campaña empeñada en hacer ver que el problema de la sequía es porque hay muchos regadíos. Y claro, no se dice, bueno, y se empieza a decir, hay más de 4 millones de hectáreas. Oiga, 4 millones de hectáreas, primero que no es verdad, porque hay que utilizar las cifras oficiales, 3.750.000 hectáreas. Estamos por debajo de otros países en proporción a la superficie cultivada de Italia, Grecia, Chipre, Malta, otros países mediterráneos. En España no hay muchos regadíos. No hay muchos regadíos. Hay los regadíos que se han podido hacer y que se han hecho en gran parte por iniciativa de la Administración, porque hay 1 millón de hectáreas de regadíos tradicionales y luego hay 1,5 millones de hectáreas de regadíos de iniciativa pública y unas 800.000 regadíos más de aguas subterráneas. Entonces, ¿a qué se debe la falta de la sequía? Bueno, por supuesto, a la falta de lluvias y a los efectos del cambio climático, que genera un efecto, pues un efecto perverso. Y es que, como las dotaciones de agua que necesita cada hectárea se fijan en función de la lluvia media, el calor, la temperatura, la meteorología, cuando no llueve, no solo disminuyes la escorrentía superficial, disminuyes los caudales fluyentes, disminuyes la entrada de agua en los embalses, sino que encima el mismo cultivo en el mismo campo necesita más agua, porque su dotación media no se ve cubierta por la lluvia y por la climatología y obliga a necesitar más agua. Pero primer dato fundamental. Oiga, ¿cómo podemos culpar a los regadíos de la sequía si los regadíos hemos disminuido el agua? El consumo de agua en España en los últimos 25 años se ha reducido por los regadíos en un 15%. ¿Se ha reducido el abastecimiento de poblaciones? No, ha aumentado. ¿Se ha reducido el agua para usos industriales? No, ha aumentado.
¿Se ha reducido el agua para usos recreativos? No, ha aumentado. El único uso en España que ha disminuido el volumen de agua que se utiliza todos los años ha sido el regadío. No lo dice el presidente de FENACORE, lo dice el Ministerio, los datos oficiales de la Administración Pública Española. Hemos pasado de 7.100 metros cúbicos por hectárea y año, que era la media de consumo, y ahí estamos pues, desde arrozales que consumen mucho más, maíz que bueno, hemos pasado a menos de 6.000 metros cúbicos por hectárea al año. Eso es un dato oficial de la Administración Pública Española. El conjunto de los regadíos en España consume un 15% menos de agua. Oiga, si nosotros hemos hecho los deberes, si es que tenemos los regadíos más modernos del mundo, yo no sé cuántos, me imagino, o sea, como españoles tenemos que estar orgullosos de nuestros regadíos, porque tenemos los regadíos más modernizados de Europa y del mundo. Oiga, no nos metamos con no sé, es como si alguien que le gusta el tenis se pone a criticar a Rafa Nadal. Yo creo que tenemos que estar orgullosos, a los que les guste el tenis, de Rafa Nadal. Bueno, pues somos el Rafa Nadal del regadío en el mundo porque somos los más modernizados. Oiga, qué curioso, hemos disminuido un 15% el volumen de agua destinado a los regadíos, pero ha salido una nueva demanda nos acusan precisamente los sectores ambientalistas radicales de esa culpa de la sequía, y resulta que se ha perdido un 16% de disponibilidad de agua por las nuevas demandas ambientales, por los caudales ecológicos que se han aprobado. Entonces, los caudales ecológicos pueden crecer, como piden estas organizaciones, de manera totalmente irracional, pero eso no tiene la culpa de la sequía. Bueno, pues que sepamos que el 16% de la pérdida de disponibilidad de agua de todas las demandas se debe a los caudales ecológicos. ¿Tiene la culpa los caudales ecológicos de la sequía? No, un 16% sí. Y esto no lo dice tampoco el presidente de FENACORE, lo dice la Cátedra de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Garrote y todo su equipo. Pero es que encima hay otra cosa más grave. Oiga, si es que cuando hay sequía, a quienes se le aplican las restricciones es a los regadíos. ¿Cómo pueden acusarnos a los que sufrimos la sequía de ser los culpables de la sequía? Si es que cuando hay sequía, los planes especiales de sequía que aprueba el Ministerio, los planes hidrológicos, la legislación de aguas establece que se aplican restricciones para garantizar el abastecimiento de poblaciones. Y por eso yo afirmo aquí que no hay ni un solo abastecimiento de población que se quede sin agua por culpa de los regadíos, porque antes se aplica el plan de sequía y se hacen las restricciones a los regadíos. Y además afirmo otra cosa, y lo digo con toda claridad, que gracias a los embalses que se han hecho para regadíos están garantizados los abastecimientos, porque se han hecho grandes embalses para dotar de agua a los regadíos. Y esos embalses que tenían como finalidad atender los regadíos, pues se han visto ahora muchas veces que el uso, en vez de ser exclusivamente para regadíos, se comparte con los abastecimientos que han ido incrementando el consumo, porque conforme ha crecido la sociedad, pues ya no solo vive en casas, sino también en chalés, con piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy serios cuando se habla de estas cosas y hay que ir a las cifras oficiales, ¿no? ¿Qué podemos hacer para la sequía? ¿Qué proponemos a lo mejor desde el sector de regadíos? Primero, hay que intentar resolver un verdadero drama que hay ahora con un montón de regantes que no tienen, que se le están aplicando esas restricciones. En el Guadalquivir llevan ya 3 años seguidos, en fin, obras de emergencia en la medida de lo posible. Ahí es muy importante hacer un uso inteligente del agua y entonces hay una unidad del ciclo hidrológico, hay agua superficial, hay agua subterránea. ¿Qué es lo lógico? Cuando hay mucha agua, hay agua circulando por los ríos, por los cauces, los embalses se llenan, vamos a utilizar agua superficial y que los acuíferos se vayan recargando.
Y cuando hay una situación cada 10 años, 3, 4 años de sequía, vamos a hacer en esa situación de sequía un uso de las aguas subterráneas, que en el fondo son un embalse subterráneo que está ahí. Pues atendamos esas necesidades con esas obras de emergencia, esos pozos de sequía, y hagamos ese uso conjunto de aguas superficiales y subterráneos inteligente. Por supuesto, también se puede acudir a las aguas regeneradas. A pesar de que en España somos de los países que más agua reutilizamos, se sigue sin reutilizar y todavía se puede aprovechar mucha más agua. Y yo creo que los regadíos en España podemos llegar a consumir otros 500 hectómetros cúbicos al año de agua regenerada, pero tiene que cumplir las condiciones de calidad, de cota, estar a la altura, porque normalmente no están conectadas las depuradoras con las tomas de las comunidades de regantes. También el coste, si se hace una permuta y el regadío para beneficiar al conjunto de los usuarios de un río y de una cuenca renuncia al agua del río para tomarla de una depuradora, que no le cueste más dinero, porque el regadío es sensible al coste del precio. Entonces, lo razonable, ¿qué sería? Hoy leía que Castilla-La Mancha ha aprobado ya un canon ambiental, en el fondo es un canon de saneamiento, que van a pagar todos los ciudadanos para hacer depuración. Pues los cánones de saneamiento de todas las comunidades autónomas, que se cobran ya en la mayoría de las comunidades autónomas, deberían tener un doble fin. Primero, hacer una depuración en condiciones, dejando el agua en un terciario, para que esa agua sea reutilizable, y si no reutilizable, devolverla al río y al dominio público en las mejores condiciones posibles. Y segundo, fomentar la reutilización. Es decir, si va a haber un regante que va a renunciar al agua del río para coger de la depuradora, bueno, pues que los costes de la conexión, de la elevación, se paguen por el conjunto de los ciudadanos, porque es el conjunto de la sociedad la que se beneficia de esas reducciones de demandas en el río, ¿no? Y con el agua desalada, pues también hay que avanzar, por supuesto, pero también hace falta hacer las conexiones y, bueno, pues que sea en condiciones económicas. Yo creo que el agua desalada, como todo, es importante que existan desaladoras en España, pero el destinatario de esa agua normalmente tienen que ser los abastecimientos cercanos a la costa, ¿no? Por razones económicas y geográficas, etcétera. Es increíble que llevamos muchos años de planificación hidrológica y en todos los planes hidrológicos aparecen los problemas del agua en España y, sin embargo, no se resuelven los problemas. Pues en gran parte es porque no se han cumplido las medidas que los planes hidrológicos establecían para resolver los problemas del agua en España. Entonces, nosotros lo que pedimos es, vamos a seguir con ese apoyo a la modernización de regadíos. Quedan todavía 800.000 hectáreas por modernizar. Vamos a terminar esa modernización porque todavía se pueden ahorrar ahí otros 1.000 hectómetros cúbicos. Ya hemos ahorrado más de 2.000 millones de metros cúbicos de agua a los regadíos en España y todavía se pueden ahorrar 1.000 más. Eso es una aportación importante al problema del agua en España y, por lo tanto, el Ministerio de Agricultura tiene que seguir apoyando. El Ministerio de Transición Ecológica, que es el competente en el agua es dominio público hidráulico estatal. Pues el ministerio competente en el agua tiene que hacer políticas de ahorro de agua. Y inicialmente parecía que en regadíos no quería gastarse dinero, casi desmantela el área de regadíos. Bueno, pues todavía hay grandes canales del Estado que sirven para abastecimientos y regadíos y hay que modernizarnos, las redes de transporte, en fin, zonas húmedas, parece que van a actuar ahora en Doñana, en el Mar Menor, y las obras de emergencia. Y, por supuesto, las comunidades autónomas, que tienen las competencias en agricultura y medio ambiente, y, por supuesto, los regantes, que esos 5.000 millones de inversión, en gran parte los hemos afrontado los regantes. Otra medida básica es el tema de la regulación y los embalses. Por supuesto que hay que hacer embalses de manera sostenible y la mayoría de los embalses ya están hechos. Pero esos señores que están criticando la existencia de embalses tienen que decir que sin embalses abriríamos el grifo y en el 70 o el 80% de las veces no saldría agua por el grifo. ¿Quieren ustedes un río natural?
todos queremos un río natural, vale, pero ¿quiere usted que salga el agua por el grifo? Entonces, hay pocos embalses que hacer, se han quitado, no he terminado de hacer la lista, pero se han quitado más de 50 embalses en el último ciclo de planificación, se han dejado unos pocos, esos pocos que se hagan, porque ya tienen el consenso de 6 años de discusión en el marco del plan hidrológico, donde han participado la sociedad, las comunidades autónomas, el Estado, todos los usuarios, y han pedido que esos embalses se han aprobado en la planificación hidrológica y se tienen que hacer. Los embalses que producen energía limpia, que el agua almacenada en los embalses es el única agua, prácticamente es la única manera de almacenar energía, con esas presas muchas veces reversibles, embalses que sirven para proteger contra inundaciones, que nos gastamos, bueno, pues dice el Consorcio de Compensación de Seguros, 800 millones al año en daños por las inundaciones de media, pues seguramente se pueden invertir esos millones con mucha rentabilidad haciendo embalses, ¿no? Y ya estamos hablando de daños en los bienes, pero también están los daños en las personas, ¿no? Sin embargo, la realidad es que la inversión en los planes hidrológicos, pues de lo que había previsto, pues se ha gastado aproximadamente solo un 20%, ¿no? Lo que decía de los caudales ecológicos, mucha prudencia, porque ya está consumiendo agua y consumiendo disponibilidad de recursos. También se pueden hacer balsas en todas las zonas regables, no se trata de hacer grandes embalses. En estos momentos Italia tiene un proyecto para hacer miles de pequeñas balsas en todas las zonas regables, en todas las pequeñas ramblas. Ahí también se pueden conseguir recursos. Y luego, por supuesto, mejorar el control de los caudales de la totalidad de los usuarios y aprovechamientos, porque hay muchos usos que siguen a veces incontrolados. Y luego proponemos también un montón de medidas fiscales y administrativas. Ahí hay que apoyar los contratos de cesión. Tenemos un sistema concesional que permite, que es la mejor manera de asignar el agua a los distintos usos. Hay que respetarlo, pero la flexibilidad del sistema concesional español se puede hacer a través de los contratos de cesión, y a veces por cuestiones ideológicas se discute este tema, cuando es una manera de asignar el uso al agua de una manera muy eficiente, ¿no? Y habrá que hacer un decreto ley de sequía, como continúa la sequía en el año 24, con exención de tarifas y cánones, pero sobre todo respetando el sistema concesional y respetando el Estado de Derecho, porque los reales decretos de sequía del año 22 y del año 23 han establecido que las limitaciones en el uso del dominio público hidráulico no son indemnizables. Y por lo tanto, bueno, pues estamos haciendo informes para el Ministerio, pero eso rompe el Estado de Derecho y las garantías mínimas, pues, de la Constitución española, del contenido económico de las concesiones, etcétera, etcétera. Pues nada, muchas gracias y a ver si la próxima sequía.